desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, saludos desde la ciudad de San Pedro Sula. Este es el noticiario al fin de la noche. El saludo respetuoso, con mucho cariño y por supuesto la tarjeta que es toda una presentación emblemática. La costa norte de Honduras con el calor humano. Para ustedes que están pendientes de esta emisión a través de Maya Televisión y todos los sistemas de cable, más de 600 compañías, todos los sistemas de redes sociales y por supuesto el sistema satelital. Gracias por estar pendientes de Maya Televisión y por supuesto al departamento número 19, los compatriotas que están especialmente en la Unión Americana. Saludos para ustedes allá en Europa, España, Italia, Francia, Inglaterra, Italia. Les enviamos saludos muy especiales, pero muy especiales desde la ciudad de San Pedro Sula. En Tegucigalpa casi a diario hablan, primero lo hacían del prediálogo y ahora últimamente lo han estado mencionando ya como un diálogo. Pues hoy en San Pedro Sula, la emisión de Maya Televisión y el noticiario al fin de la noche, vamos a entrarle también a este diálogo con la óptica propia de los costeños. Es una situación que exactamente ya va a llegar a un año de haberse motivado esta situación a raíz de la denominada reelección inconstitucional. Para alguna buena parte del Partido Nacional, esta fue una elección normal, constitucional según ellos, pero otra parte de oposición la considera inconstitucional. Pues resulta que allí primero se dio esa figura, enseguida se dio lo que se llama un fraude electoral descomunal, que no se puede, como quien dice, olvidar así de primas a primera, y se desató una serie de actos de oposición con cierto grado de violencia que dejó a algunas personas bajo tierra, muertos, otros golpeados, heridos, producto de la violencia ejercida por el ejército a través de la policía militar, y la otra es la policía nacional. Y hay otra parte que está encarcelada, son los denominados presos políticos, y otra gente pues que se fue para el extranjero, y otros exactamente que están saliendo en caravanas exactamente desde la ciudad de San Pedro Sula. Hoy hemos invitado a un diputado que ha marcado la diferencia ahí en el Congreso Nacional con sus planteamientos. Primero lo hizo como diputado del partido PAC, Partido Anticorrupción, cuyo líder es el señor de la televisión Salvador Narrala. Luego en el siguiente proceso electoral al que nos hemos referido, lo hizo en la alianza integrada por el Partido Libre y el PINU. Resulta que a última hora se inscribió en las planillas, el trabajo, el carisma y la propuesta en agenda llevaron a Luis Redondo a la reelección para diputado. Hoy está aquí en el set de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula para que tratemos este tema del diálogo. Bienvenido, diputado Redondo. Gracias, un gusto nuevamente estar acá y poderlo saludar esta noche desde aquí, desde San Pedro Sula. ¿Qué tal sus actividades desde el departamento de Cortés en el Congreso Nacional? Siempre hay allí mucho que discutir, mucho que pelear y tanto que hablar, y allá en Tegucigalpa, la capital, con Comayagüela, le dicen dialogar. Sí, hay varias cosas. Mire, primero estoy en un congreso donde hacemos eso siempre. El congreso es, o el parlamento, la palabra parlamento viene de hablar,
Y eso es lo que nosotros hacemos ahí con la representación que nos da el pueblo a través de las urnas. Yo represento al pueblo que votó por mí y que al final las decisiones que yo pueda tomar en esa representación que tengo del pueblo no solo van a afectar a los que votaron por mí, sino que van a afectar también a los que no votaron por mí. Por eso es bien importante la figura esa que tiene el Congreso Nacional, que es el lugar donde se va a hablar, a donde vamos a discutir y a donde vamos a debatir todos los asuntos que conciernen al pueblo de Honduras y que son presentados a través de una técnica. Hay un mecanismo, ¿verdad?, para presentar los proyectos en el Congreso, y en base a ese mecanismo, en base a una ley orgánica, es que eso entra en un debate, y eso es lo que nosotros hacemos ahí. Hay muchos temas, por mencionarle rápidamente algo acá del área, temas como por ejemplo las plantas de tratamiento de aguas, el tema de una casa de la cultura que se está haciendo acá y que nos invitaron los rotarios a conocer, que se pretende hacer ahí por el estadio Morazán, en la parte de atrás. Están unos temas del merendón, de la reforestación o la prevención o la protección del merendón. También yo mismo presenté la derogación del decreto que laceraba o que afectaba la cuota 200. Esa la presenté, es la segunda vez, solo para que el pueblo sepa. Es segundo periodo en que lo presento. Lo presenté el periodo pasado, lo engavetaron. Esta vez lo presenté desde el principio y voy a estar ahí exigiendo de que ese decreto entre en la discusión del Congreso, porque es la protección y no solamente del merendón como tal, sino que también el asegurarnos que con esa protección podamos nosotros asegurar la provisión de agua que tenemos nosotros aquí en San Pedro Sula. Empantanada en la comisión de dictamen. Está empantanada igual que la vez anterior. Eso es un tema que ya no es extraño en el Congreso Nacional, pero esta vez estamos haciendo las diligencias para exigir que haya una respuesta. Antes nosotros presentamos en el Congreso, hoy estamos haciendo dos elementos adicionales. Antes de terminar el año anterior, nosotros en el mes de septiembre hicimos un elemento adicional que es con el tema de la corrupción legislativa, cuando hicimos una denuncia contundente que le denominamos robo parlamentario del siglo, que es la que se origina del 20 de enero del año 2013, cuando Juan Orlando, siendo presidente del Congreso, se aprueban varios contratos de energía que son nulos, por ejemplo. Por ejemplo, el proyecto ese del siglo XXI también es nulo, se aprobó ahí, pero es nulo, es inconstitucional, además es ilegal, hay un concurso, varios delitos. Luego de eso, en este periodo hicimos dictatorial del siglo XXI. Sí, con un abuso de autoridad, y ahí hay varios trasfondos, no solamente en ese contrato, ese decreto, quién lo presenta, cómo pasó a la comisión, sino que el concurso de varios diputados para aprobar eso. Mire, para aprobar ese día, para poder aprobar lo que se aprobó, tenía que haber al menos 86 votos. Si el Partido Nacional tenía 71, y en aquel entonces solo estaba el Partido Liberal, el Partido Nacional, la ADC, estaba el PINU, la UD, tendrían que haber concursado algunos otros diputados para poder ser parte de esa aprobación de delitos que están denunciados oiga bien, Ministerio Público, están en el CNA, están en la MAXI, en la OFESIC, ya hay una unidad especial en el Ministerio Público donde fueron turnados esa denuncia. También en la MAXI sabemos de que ya estaba, creo que en la categoría o la etapa 3 o la tercera etapa iba esta denuncia, que es bastante grande. Estoy hablando de un proyecto, una denuncia que lleva 3.600 y pico de páginas. Esa denuncia, con los medios de prueba. Sí. Es irrefutable, no hay manera que puedan decir. ¿Sabe por qué la presentamos todos los medios de prueba? Por el tema de la seguridad, porque si usted presenta una denuncia, después tiene que ir a servir de testigo, ahí están los medios de prueba. Puede pasar lo que sea, ya no hay manera, y son gacetas. Las gacetas son los medios de prueba. Así que muchos generadores de energía que usaron el Congreso Nacional en aquella famosa diarrea legislativa van a tener que rendir cuentas. ¿Y ahí se fue el siglo XXI? Ahí se fue el siglo XXI. Ahí se fueron un montón de proyectos y decretos. Entonces, solo imagínense en contratas y contratos 99. Y la mayor parte de generación de energía. O sea, no puede ser. Trans 450. Ahí está también un Trans 450. Sí. Entonces, una serie de cosas. Y este año lo que hicimos fue denunciar la resolución 1/2018, eso significa que es la primera resolución del año 2018, cuando la Secretaría del Congreso Nacional sugiere un procedimiento para que todo aquello que nosotros ya a través de un acta se aprobó, lo podamos someter a discusión para que se vuelva a aprobar. Yo me reía y les decía, oye, ¿cómo vamos a aprobar nosotros algo de los tiempos de Efraín Bujirón?
¿Cómo vamos a aprobar un decreto de Gabriela Núñez, por ejemplo, que ya no está en el Congreso? De Rafael Pineda Ponce, No puede ya ser. bajo tierra. Exactamente. O sea, es algo ridículo, pero esto es porque en el abuso de poder, el abuso de autoridad y otro concurso de delitos que hay 70 contra la forma de gobierno, ahí hay usurpación de función, hay cualquier cantidad de concursos de delitos que no les importa y no creían que nosotros íbamos a formalizar eso y lo formalizamos. Antes lo hacíamos solos, ahora lo hicimos a través de un frente parlamentario de apoyo a la Maxi, donde varios diputados firmamos esa denuncia. Hoy que leí este titular en el diario La Prensa, me acordé de Luis Redondo, fíjese, y pensé, hombre, que samaritanos estos empresarios de EEH, le bajarán 500 millones de dólares, dice, recortarán oneroso contrato con la EEH. El contrato original entre la ENE y EEH implicaba una derogación en pago de honorarios fijos de 16.5 millones de dólares mensuales a este consorcio, que al final de los 7 años de operación ascendía a 1.386 millones de dólares. La EEH se comprometió a la reducción de pérdidas en el sistema de distribución eléctrica de Honduras. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Digamos que sí, pero ahí hay que revisar no solamente ese contrato, hay que revisar otro montón de contratos. Se están adelantando a su investigación Yo creo que ahí... para atenuarla. ahí hay un tema, mire, no hay que engañar al pueblo, hay que estar claro en esto. El tema de EH se originó el gran conflicto porque internamente hay un conflicto de los socios ahí entre ellos. O sea, este es un tema para que usted vea cómo va. Se presentan, oiga bien, en el Congreso Nacional los proyectos de decreto para generación de energía, EH, entre otros. Pasa a la Comisión de Energía. La Comisión de Energía tiene que discutir un dictamen y ese se tiene que discutir en el Pleno. Y viene el presidente de la comisión, él solito, lo dictamina favorable y anda buscando las firmas en los curules de los diputados. Así no funciona eso. Para el que me acaba de escuchar, eso es corrupción. Eso no es así que se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de EH, con otro montón de contratos, deben de ser revisados. Esto no es lo que está pasando en el país. Esto es un tema que solo pone en evidencia que estos grupos, son varios grupos que hay aquí, lo que utilizan es el poder y algunos diputados que están en el Congreso para legalizar todos estos procedimientos. Mafias políticas económicas. Claro, no solamente políticos. Utilizan a los políticos, a los diputados para que les aprueben decretos. Aquí hay corruptos y corruptores. Y miren lo interesante de esto. Señores, esto se está investigando y se va a seguir investigando. Van a quedar en evidencia y van a tener que resarcir los daños que han hecho al pueblo de Honduras. Esto es un descaro lo que hay acá. Yo publicaba la vez pasada con mucha propiedad y sin ningún temor. En Honduras lo que hay es una red criminal que está detrás del sistema energético del país. Desde la aprobación de contratos que se van a ir revisando hasta otras líneas de investigación que se están haciendo y que no va a ser solamente esa, vienen más cosas también. Sí, yo no quisiera pasar a esto del diálogo sin que soltemos la punta del merendón. La montaña me parece que cuando ya le den atención a su decreto, a su anteproyecto de ley, para convertirlo ya en atención seria, prácticamente ya van a estar construidas las colonias, las urbanizaciones, las residencias, los hoteles, va a estar como quien dice, ya destruida la montaña, hombre. Bueno, su servidor cuando presentó el proyecto de decreto al Congreso Nacional, pide claramente que se nombre una comisión integrada por IFS, la misma alcaldía, representación de la sociedad, para que se haga un movimiento de todas esas colonias que usted acaba de mencionar, todos esos edificios no van a quedar ahí. El proyecto no solamente es para derogar eso, sino que también que se haga una comisión para hacer el desplazamiento de las personas que se han aprovechado de esa situación que todo el mundo conoce aquí en San Pedro Sula. Así que ya va incluido en el artículo 2. No podía desaprovechar su presencia para que nos diera un esbozo de esa labor que tiene que ser apoyada por todos los hondureños. Aun cuando usted vive en Olancho, tiene que preocuparse por la montaña del Merendón. Y si usted vive en Choluteca, usted tiene que apoyar cualquier gestión a favor de la montaña de Mico Quemado en el departamento de Lloro. Diputado Luis Redondo, háblenos del diálogo, ¿cómo lo visualiza usted, cómo lo ubica en este momento
cuando las fuerzas políticas no logran un acuerdo. Es el caso del Partido Liberal, que tiene un gran conflicto interno entre dos facciones, la del presidente de la bancada, Elvin Santos, con el señor presidente del tribunal o del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Luis Zelaya Medrano. Bueno, mire, antes de mencionarle eso, solamente usted dijo algo muy sabio hace un momento, y es que el merendón no solamente tiene que importarle a la gente de aquí alrededor de San Pedro Sula. La cordillera del Merendón es tan importante que afecta a Guatemala, para que tenga una idea. Sabía, San Pedro Sula nosotros tenemos frontera con Guatemala, el municipio de San Pedro Sula. Entonces, afecta a Guatemala, afecta a El Salvador, y la simbiosis que hay afecta a todo el país. Por lo tanto, que sepan que nosotros ya hay dos comisiones, hay comisión sobre comisión, una comisión sobre otra comisión, para que nosotros le demos el cuidado respectivo al merendón, y hay reuniones que hemos sostenido, que eso es algo bueno. Yo por lo menos le puedo decir que en las siguientes semanas vamos a estar presionando desde ahí del Congreso para que... Y Maya Televisión los acompaña y lo respalda a usted, diputado Redondo. Muchísimas gracias. Confiamos en usted. Muchísimas gracias, y estamos en eso. Yo creo que al final, si este tema lo quieren volver a engavetar, como hicieron la vez pasada, al final pues las denuncias que corresponden. Lo vamos a denunciar. Aunque a veces uno dice, ¿para qué denunciar si nada hacen? Pero sí funciona. Mira, el Estado de Derecho es importante denunciar, porque si nadie hace las denuncias, nada pasa. Pero si se hacen las denuncias, y lo voy a decir por qué. Denuncias de que presentas un proyecto y lo engavetan, sí. Claro, hay un procedimiento que se tiene que seguir. El prediálogo y el diálogo, usted lo entenderá que hay denuncia allí. De lo contrario, no se tocaría la problemática del país. Es que sí, y fíjese que es justamente eso. El diálogo se ha convertido en un lugar donde se va a denunciar. Mire, yo lo veo así. Primero, si usted me pregunta a mí sobre el diálogo, yo le diría a usted, en diciembre del año pasado, le diría, ¿para qué vamos a dialogar? Si nosotros ya dialogamos en las urnas, y dialogamos el 26 de noviembre cuando votamos. Y la mayoría del pueblo de Honduras votó por un candidato que gana las elecciones. Pero por si fuera poco, abramos un poco más la mente. No solamente los que votaron por el candidato que gana, Salvador sino Narrala, que también los que no votaron por la persona que, usurpando funciones y violentando la ley, se puso de candidato del Partido Nacional, también es en contra de él. Eso es bien importante. No solamente es quien vota por una persona, es la suma de todos los que votaron por el otro candidato o los demás candidatos, pero encima de eso, la suma de todos aquellos que no votan porque no creen en el sistema, y que eso es lamentable y doloroso, porque eso a veces es lo que persiguen estas personas, de crear desconfianza para que la gente no vaya a votar. Entonces, si usted me pregunta, yo le diría, ¿para qué dialogar si desde el 2009 se hizo aquella famosa comisión para que los hechos no se repitan, donde estuvo Eduardo Stein, guatemalteco, y don Leo Valladares y otras personas, donde hicieron un documento precioso, exquisito, y ese documento hicieron las recomendaciones para que los hechos no se repitan? ¿Qué se hizo eso? Nada, absolutamente nada. Luego de eso, nosotros pasaron los años, vamos a las elecciones del 2013, donde en las elecciones se hace un acuerdo de ética y transparencia preelectoral y postelectoral. El acuerdo preelectoral establecía las condiciones en que los candidatos, que en aquel entonces estaba Salvador Narrala con su servidor en el PAC, estaba Xiomara Libre, Juan Orlando estaba en el Partido Nacional, y en el Liberal estaba Mauricio Villeda. Entonces se hace este acuerdo, se firma con la Embajada Americana, doña Lisa Kovinsky, se firma con la Unión Europea, ¿con quién no se firmó? Yo creo que hasta artistas iban ahí. Se firma con todo el mundo, y ese acuerdo no se cumplió. No se cumplió nada del acuerdo, y fue aquel gran asunto. Bueno, no se cumplió preelectoral, pero bueno, vamos a ver si quien gana las elecciones, o quien pusieron de presidente en ese entonces, que fue Juan Orlando, cumple con lo que él pactó y puso con su firma. Tampoco lo cumplió. Por si fuera poco, su servidor, sabiendo eso, presentó una iniciativa en el Congreso Nacional para que ese acuerdo de ética y transparencia se turnara a la Comisión de Asuntos Electorales, para que le diera seguimiento y cumpliera, o buscara cómo se podía cumplir lo que habían firmado los candidatos. ¿Sabe qué dijo un compañero ahí? Yo le digo, establezcamos un término perentorio de 60 días.
Eso significa, para quien nos está viendo, yo les decía que se cumpla eso en 60 días. Y él dijo que era nefasto, que no se podía hacer eso en el Congreso. Yo creo que me reía de eso. ¿Por qué? Porque aparte de que era nuevo en la política, es porque se ponían descaradamente al descubierto sin importarle que salen en la Cámara, como en este momento estoy yo aquí hablando. No les importaba. Ante eso, vienen las próximas elecciones. ¿Y sabe por qué le cuento esto de esta manera? De cómo del pasado no se ha cumplido. Porque como no ha habido voluntad política, nos vamos a un proceso de elecciones, entonces decimos, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a un diálogo yo si no se ha cumplido nunca nada antes? Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? En ese momento estaba la gente en las calles. A la gente la estaban asesinando. Ahorita, en este momento, ¿no? Ahí está un compañero diputado de Madrid, de Libre, que anda buscando fondos para que le puedan hacer una operación a una persona que tiene residuos de bala disparados por las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, ¿para qué decíamos? Nosotros mirábamos todo esto y viene el informe que presentó la OEA, donde decía, mire, el técnico de la OEA, la comisión que se nombró, dice o concluye que no puede dar el informe en Honduras y que se tienen que ir a Washington porque se sentían amenazados por alguien relacionado con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Cierto. Eso lo dicen ellos, está escrito, no lo estoy inventando yo. Luego de eso, se sentían amenazados y por eso mejor a Washington. ¿Y qué sale diciendo Almagro? Que ahí tenemos el tuit nosotros, el secretario de la OEA. Las elecciones se deberían repetir. Entonces, y miren qué cosas. No solamente dice las elecciones se deberían de repetir. Su servidor, junto a 4 ciudadanos y unos hondureños que estaban en Estados Unidos, 4 ciudadanos, Jorge Cali, que representaba Libre, Maribel Espinosa, por el Partido Liberal, René Antomé, que fue fiscal magistrado fiscal de la Sala de la Constitución. Toda esta gente que nos acompañó, hicimos una denuncia, pusimos los medios de prueba de que la reelección no era legal en Honduras, o es ilegal la reelección, y presentamos eso, y después viene la OEA y manda a hacer una solicitud a la Convención de Venecia para que se pronuncien con respecto a la reelección de Honduras. Y hay un video de más o menos 6-7 minutos que hace Almagro donde dice, tenemos el informe, 11 de abril sale eso, el informe de la Convención de Venecia donde dice que la reelección es inconstitucional. Entonces no solamente fue un tema de inconstitucionalidad, sino que también hay un fraude, que es un fraude que yo le puedo decir, se lo digo aquí en Maya TV, yo puedo sostener y demostrar en cualquier tribunal, en cualquier país, que hubo fraude en Honduras. En cualquier lugar lo podemos demostrar. Lo hicimos. Previamente y a la carrera lo hicimos en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí fuimos con cajas a las 12 de la noche del viernes, que era el último día, para poder presentar las impugnaciones con la abogada Rixi Moncada y todos los de la Alianza. Y ni siquiera abrieron las cajas. Simplemente dijeron no. Así como cuando nos quitaron a nosotros el PAC. Hicimos una asamblea y dijeron no. Así, no. Simplemente. No le dieron en la investigación el seguimiento que correspondía a las denuncias que se habían presentado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nos vamos a un diálogo donde usted se va a sentar con quien te asesina. Perdóneme, pero yo no puedo. Yo puedo sentarme a dialogar, me tengo que sentar a dialogar porque es el ejercicio de mis funciones en el Congreso. Y no estoy muy cómodo, para mí no es cómodo que personas que están siendo acusadas en este momento dirijan desde la presidencia las reuniones. Para mí no es cómodo tampoco de que otras personas que están siendo investigadas y que no pueden estar en el Congreso Nacional estén votando por proyectos, carreteros, por ejemplo. ¿Cómo es posible eso? No es cómodo, pero tenemos que estar ahí por una sola razón, para hacer veeduría, para denunciar, porque si nos vamos, meten a los suplentes y votan como quieran y nadie se da cuenta de nada. Hoy la diferencia es que ahora sí se dan cuenta. Hoy la diferencia es que ahora sí se documentan las cosas. Entonces, cuando se instala el diálogo hay un preámbulo. La gente en el diálogo decía, no queremos el diálogo, yo también. Yo no quiero el diálogo, ¿para qué? Nos van a engañar otra vez. Viene Salvador y dice, no se me olvida a mí, yo voy a mostrar que el diálogo no sirve. Y voy a mandar a personas. Y voy a mostrar que no sirve. Luego de eso, hay otra parte, no podemos evitar decirlo, y es la realidad, Libre no participa en el diálogo, porque ya no cree en el diálogo. Luego también hay otra realidad, se sienta el Partido Liberal y agrega otros temas al diálogo. Entre ellos, agregó el tema que recientemente acaba de ocurrir, el Registro Nacional de las Personas. Era un tema del diálogo. Pero viene la clase política y se ponen de acuerdo Elvin Santos con los nacionalistas
se pone de acuerdo, así como lo denunció, categóricamente denunció Luis Zelaya, para que se elija el Registro Nacional de las Personas. Fíjense que yo voté en contra, y mucha gente se sorprendió, Luis votó en contra, pero ahí está Libre. Es que yo no voté en contra de Libre, voté en contra del procedimiento que se estaba siguiendo, y ni siquiera sabía quiénes iban de candidatos. Honestamente, yo estaba sorprendido, no sabía cómo era posible que metieran a discusión un proyecto del cual no sabíamos nada. Los nombres de las personas no los conocía. Sí, como ha sido la costumbre en el Congreso Nacional. Diputado Luis Redondo, permítanos una pausa desde nuestro máster principal en la ciudad de Tegucigalpa. Estamos desde la ciudad de San Pedro Sula en la emisión de este noticiario Al Fin de la Noche, con la comparecencia del diputado que representa al PINU en el departamento de Cortés ante este seno del Congreso Nacional, y la temática es sobre el diálogo y qué aportes los que se han dado y los que se han presentado en esta primera emisión. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio, siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV.
Este es el noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión. La producción es desde la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Por supuesto, todas las comparecencias del año 2018 usted las puede volver a escuchar, verlas, pero tiene que entrar a nuestro canal de YouTube. Afíliese, ponga allí en el puntero Al Fin de la Noche Maya Televisión. Y por supuesto la que hoy se está presentando, de que llegó tardecito allí frente a la pantalla, está el diputado Luis Redondo desde el departamento de Cortés. Ahí está en la pantalla también el WhatsApp para los mensajes, para los reportes al 9992-0594. Algunos se están durmiendo, otros están muy despiertos y a otros les inquieta, les alarma y los pone de urgencia y emergencia la temática que estamos tratando, lo del diálogo. Diputado, lo del Partido Liberal es bastante complejo debido a la pelea, prácticamente al conflicto que tienen ellos allí entre las dos facciones, la de Luis Zelaya Medrano y la del señor Elvin Santos. ¿Cómo se opera ahí ustedes? Fíjense que no podemos evitar mencionarlo, aunque sea de otro partido, porque estamos en el Congreso y lo vemos. Claro que sí. Ya se vio algo. Cuando Elvin Santos, junto con el Partido Nacional, se ponen de acuerdo para el nombramiento del registro. Que yo mencionaba eso en el primer bloque del programa, porque ¿qué hay ahora? Ahora que ya se nombró un miembro de Libre, del Partido Nacional, hasta la Alianza Patriótica metió ahí. Ahora que ya se nombró esto, lo que hay es apoyar y buscar que funcione la Junta Interventora. La Democracia Cristiana, que es la proponente, ¿verdad? En el Congreso móvil. Usted, o sea, es que esto es un tema de acuerdos ahí. Lamentablemente, para el pueblo de Honduras, hay personas ahí que no van a hacer nada. Mire, el muchacho de Catán, él es técnico, él es bueno, tiene conocimiento. Ojalá que él actúe profesionalmente. Oscar es muy bueno, Oscar Rivera. Va a actuar de acuerdo a la experiencia que él tiene, de Libre. Pero los demás no, yo con el respeto de la persona que puso ahí, Elvin Santos, en la Junta Interventora, y Carlos Flores, que lo pusieron ahí, yo le puedo decir que si él es una persona que está consciente del papel importante que representa el Registro Nacional de las Personas, yo que él me haría a un lado y dejaría que se nombre una persona que pueda ir a hacer incidencia como debe de ser. Pero bueno, entonces ya hay una afectación ahí. Hay una afectación por esa división que hay, por esa situación que hay. Y que se deriva la denuncia para las denominadas propuestas para expulsión. Bueno, hay otro tema ahí con las propuestas de expulsión y eso, pero mira esto, hay un diálogo ahí. Hay un diálogo que tenía el tema del registro y vinieron y rápidamente vino el Congreso y hizo lo que quiso. Ahí le está demostrando a usted que ese diálogo puede venir y planificar lo que sea. En el Congreso van a hacer lo que quieran. Porque sale del Partido Nacional la propuesta para integrar a la facción opositora a Luis Zelaya Medrano al denominado diálogo. Claro, sale de ahí, Salvador también se manda a sus representantes. Entonces, cuando Salvador decía, vamos a demostrar que el diálogo no sirve. Yo lo que veo ahora, en este momento, si usted me pregunta, es que la mesa del diálogo es el único espacio que hay en este momento donde se pudieran presentar o evidenciar todos los fraudes. Mire cosas importantes que salieron. La denuncia contundente que presentó el Partido Liberal en el diálogo, de cuando por declaraciones, en una declaración firmada y tomada por autoridades, no cualquier declaración, dicen cuando se denuncia, cuando con fondos del Seguro Social el Partido Nacional pagó mareros para que incidieran las elecciones. Y compró votos. Y compró votos. Ahí está, no es un invento. Que fue en el extranjero, dicen ellos. Que fue en el extranjero. Y esa denuncia que hacen ahí, que es contundente, viene y le vota el discurso que traía el Partido Nacional, que en las elecciones de Honduras en las pasadas hubieron mareros. Jugar con pelota adelantada. Exacto. Entonces, es como quien las hace se las imagina, por eso es que todo les va cayendo mal. ¿Sabes qué pasa? Que la maldad se enreda en su propia maldad. ¿Qué pensamiento que dice el ladrón juzgado por su condición? Exactamente. Y como la maldad se enreda en su propia maldad y quedan en evidencia, ya su discurso ya no lo tocan ellos, ni vuelven a hablar de mareros, porque cada vez que hablen de mareros, personas como yo y los demás que ya sabemos, les vamos a tocar el tema de cuando ya hay una denuncia que ellos financiaron con fondos de la salud del Estado. Y por si fuera poco, hay unas denuncias contundentes que están ahí y que no se ha hecho justicia, cuando con fondos de la SAC
se financiaron campañas políticas. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema? El tema del diálogo para mí representa una ventana donde se pueden hacer denuncias como esa que le acabo de mencionar de los mareros, pero no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque lo van a mandar al Congreso. Y en el Congreso pasa lo que quieran los nacionalistas que se pongan de acuerdo con uno que otro ahí para poder tomar decisiones. Esa es la parte que a mí me incomoda. ¿Por qué razón? Porque si las cosas que se van a decidir ahora, en los próximos meses, a nivel electoral, en ese aspecto, van a decidir el futuro de Honduras, no para los próximos 4 años, para los próximos 7 años o más. Todo lo que se haga, el hablar de una nueva identidad, el hablar de un nuevo censo, de cómo se va a hacer, a quién se va a contratar, todo eso va a influir en el futuro suyo, el mío y el de mis hijos, el de todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que yo creo que va a quedar haciendo la gente que está en el diálogo, que yo ya lo vengo haciendo desde el principio, denunciar, documentar, denunciar y esperar que el silencio que le mandaron a poner, con el zipper que le mandaron a poner a la Maxi se lo quiten. Porque por eso fue que cambiaron está como desaparecida la Maxi. Es como si no existiera. Sí. Entonces, que le quiten ese zipper a la Si Maxi. la que hace incidencia es el CNA. El CNA ha hecho denuncias de otras líneas de investigación, pero la Maxi, que está ahí también, que sigue algunas líneas de investigación que el CNA ha hecho. El brasileño no figura. Fíjense que yo creo que ese era el propósito del Partido Nacional al cambiar a Jiménez Mayor. Sacan a Jiménez Mayor, hacen que lo saquen, denuncia a él algunos asuntos irregulares dentro de la Maxi y queda silenciado. Yo una vez le pregunté a él, embajador, ¿y usted por qué no actúa? ¿Por qué no denuncia más rápido? Yo estaba en contra de la Maxi al principio, yo quería la Sisi, pero me gusta que usted denuncie públicamente. Dice, salgo a denunciar porque agotamos todas las instancias que la ley de Honduras permite y como no hacen nada, hacemos las conferencias de prensa para denunciar y que sea la presión pública, la vindicta pública, la que presione. Hoy esa vindicta pública ha presionado a diputados que son descarados y sinvergüenzas, que están ahí en el Congreso y que siguen yendo como que fueran grandes hombres honorables cuando no lo son. Entonces, ya hasta la vindicta pública no les importa a las personas. Entonces, ¿qué le digo yo? La Maxi fue producto de un diálogo que se hizo, ¿se acuerda? Con los indignados, aquel señor que trajeron de no sé dónde, y que estuvieron hablando aquí para hacer un diálogo de si hacía una Sisi, una Maxi o no sé qué, y al final, como producto del diálogo, los hondureños no hemos visto resultados. Prueba de ello es lo que está pasando en estos días, cuando la gente se está yendo. Prueba de ello es que ya la gente no ve esperanza. ¿Y usted, por qué la gente se va? ¿Y qué tiene que ver con el fraude electoral? Claro, porque la gente que se acercó cuando nosotros hacíamos el Partido Anticorrupción nos decía, tenemos una esperanza que ustedes cambien la cosa. Al ver que los que podían hacer un cambio ganan y no cambia la cosa y sigue todo igual, la gente pierde la esperanza. ¿Qué hace? Ir a buscar cómo sobrevivir, porque las oportunidades se las robaron los que hicieron corrupción y que viven sobre un paraíso de impunidad. El diputado Luis Redondo está en Maya Televisión en esta comparecencia donde estamos refiriéndonos al diálogo que se desarrolla allá en Tegucigalpa. Las mesas de trabajo, ¿hasta dónde llegarán a tener efectividad? Hablemos de la de derechos humanos, la de reformas electorales, que son muy importantes, muy trascendentes. Mientras esto transcurre, el grupo de gente que está presa está encerrada, pues no hay definiciones y prácticamente ya estamos al cierre del año 2018 y no encontramos, como él dice, resplandor. Estamos ya en octubre del 2018, como usted lo dijo, el 10º mes. Van a ocurrir eventos importantes en el país, van a ocurrir, con la ayuda de la comunidad internacional, pero van a ocurrir. Pero en cuanto a las mesas que usted menciona y la parte de derechos humanos, yo quiero aprovechar para felicitar a Samuel Madrid, que él como penalista y abogado hizo todas las gestiones para sacar a varios de los que estaban presos. Yo lo acompañé a él allá en Santa Bárbara cuando salieron en libertad. Es algo que usted no puede describir. Fíjese que yo como diputado, yo represento al pueblo, pero
el ver salir personas que le privaron su libertad y ver a sus familias, el sufrimiento que tuvieron y verlos salir porque ellos estuvieron presos por defender algo que yo tenía que defender también, que usted tenía que defender, que todos los hondureños que nos están viendo estamos obligados a defender, que es la Constitución de la República. Cuando ese momento para mí es un momento bien significativo, al ver a esa gente salir en ese momento. Luego de eso, ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha hecho las denuncias que corresponden. Todos los organismos de derechos humanos han hecho las denuncias que corresponden. Vinieron aquí a hacer una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer lo que corresponde también. Y de todos ellos, mire qué cosa, mire qué contradictorio esto. Por cierto, esa visita en loco que viene a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Partido Nacional solo usó un pedacito de la opinión que utilizaron para favorecerse con el 184, la privación de libertad, para defenderse en libertad. Entonces, solo usaron ese pedacito, pero el resto del informe no usan nada. Pero ahí les dicen de las violaciones que hay, ahí dice de los privados de libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía hay privados de libertad, pero hay otros que nadie ve y que nadie toca. Es correcto lo que usted está diciendo. Imagínense, qué sinvergüenza. Pero hay otros que nadie toca, ¿sabe cuáles son? Son las personas que hoy día no le dan trabajo porque están en esa lista de los que metieron presos. Son personas que no consiguen empleo, son personas que la sociedad prácticamente no les va a dar oportunidad por pertenecer o pensar de una manera política diferente o por haber defendido en las calles lo que defendieron. Es como estar presos en libertad. ¿Qué hace la gente? Esas personas con toda seguridad, mira, ahí van dos personas se iban del país porque no encontraban cómo trabajar. ¿En la caravana? En la caravana, exacto. Sí, qué bueno que me dice. En la caravana se iban dos. Por lo mismo, porque las oportunidades las perdieron. Muchos perdieron el trabajo, muchos ya no hay forma de que se levanten. Es como los policías depurados. No los acusaron de nada y nadie los contrata. Están segmentados. Entonces, todo eso crea resistencia de la gente y va creando esas incomodidad que tarde o temprano va a reventar, va a reaccionar y ya está reaccionando. La burbuja. Esa burbuja pequeña que se va inflando ya va a estar reaccionando. Entonces, en la mesa de derechos humanos del diálogo yo le puedo decir que bueno que se hable, pero no espero mucho porque ya de quien podía esperar ya se pronunció y aún así no se ha hecho nada. Como lo que le decía el Alto Comisionado de Naciones Unidas, organismos de derechos humanos en Honduras, que bueno que haya que denunciar. Los de la Comisión Interamericana, cuando nosotros fuimos a poner la denuncia por el retardo malicioso en la aplicación de justicia allá a Washington, ellos nos decían, nosotros aquí no tenemos denuncias de Honduras, desde la denuncia aquella cuando sacaron a los magistrados no hemos vuelto a tener, o aquí viene otra, y prepárense que vienen más. Que ya pegó la de los magistrados. ¿Vale? Que ya pegó la de los magistrados. Que ya pegó. Y vienen más. O sea, vienen más denuncias. O sea, el tema es que... Pegó la de los jueces destituidos en 2009, Guillermo López Long, Tirsa Flores y los demás. Y ahora ha pegado esta situación de los magistrados que fueron sacados de la sala de lo constitucional. Por Juan Orlando Hernández. Y mire qué cosa, saca a Juan Orlando Hernández y ¿a quién dejó ahí? Eran 5 en la sala de lo constitucional. ¿Y a quién dejó ahí? Solo dejó a Chinchilla. Chinchilla, el actual fiscal, era magistrado. Oscar Chinchilla. Sacan a Oscar Chinchilla, el gobierno de Pepe Lobo, para mandarlo de magistrado de fiscal y meten a Lidia. ¿Quién es Lidia? La actual procuradora del Estado, así le pagan. Así pagan el favor que le hizo. Y cuando la meten ahí, junto con los otros 4, que se prestó Rivera Vilés y se prestó el Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández para nombrar, le dieron la venia al Partido Nacional, a Juan Orlando Hernández, para la reelección. No es casualidad, todo está concatenado. Esto no es casualidad. Y vea el bono que le mandan a Rivera Vilés, el expresidente de la Corte Suprema, mandarlo a la cárcel unos días como exconcejal. Sí, que eso es otro tema, ahora cuántos delitos y verlos ahí en libertad. Yo lo que digo es que eso es como una especie de burla para la aplicación de justicia en el país, un mal precedente y un mal ejemplo en una corte que yo cuando se hizo la elección en el Congreso no voté por ellos y levanté un rótulo que decía Corte Suprema de la Tradición, pero no por lo que la gente piensa que ya nos han traicionado al pueblo, sino por el hecho de que cuando yo llegué ahí, antes de que los nombraran, antes de que votaran por ellos, ya los familiares estaban ahí. Ellos traicionaron a sus familias. Yo no puedo decirle a un hijo mío, venite hijo, acompáñenme ustedes que pasado mañana voy a quedar electo de magistrado.
véngase al Congreso conmigo. Para mí eso es una burla. Le mintieron a sus propios familiares. Eso para mí fue nefasto y bueno, por lo menos yo así pienso. Eso sí es terrible. Entonces imagínese usted, la mesa de derechos humanos no le veo mayor esperanza. Sin embargo, la mesa de asuntos electorales ya le quitaron una carta que tenían ahí, tenían un as. El as era el registro, ya se lo quitaron. Entonces ahora vienen las reformas electorales. Salió como de sorpresa eso del registro. Fíjese que sí, pero fue porque cuando se habla del registro en la mesa de diálogo, hablaron de algunas condiciones que no querían que se tocaran en la mesa de diálogo y por eso lo tiraron al Congreso. Borrador, diputado Redondo. ¿Perdón? Sería un borrador. Mire, el problema del Registro Nacional de las Personas, usted lo acaba de mencionar, es el hecho de que ahí se han cometido delitos contundentes. Y su servidor, en la reunión que hubo recientemente con los jefes de bancada en el Congreso Nacional y la Junta Interventora, les dije claramente que yo voy a estar exigiendo durante todo su periodo que ellos actúen o persigan los actos de corrupción y actúen contra quienes lo han hecho. Oscar, por ejemplo, está de acuerdo. Oscar Rivera, el Partido Libre está de acuerdo. Entonces, que se persigan y se denuncian los delitos porque no podemos obviar que ahí hay venta de la ciudadanía hondureña, hay fraude electoral. Documentación de criminales. Acuérdese que en esos días interviene en el Registro Nacional de las Personas de San Pedro Sula para buscar gente que vendió por costos fuertes identidades a miembros del crimen organizado, de los extraditables incluso. Eso porque Maya Televisión estuvo allí exactamente ese día que fue intervenido el registro. Y además de eso, en la historia, ¿se acuerda que el del chinazo? Sí. Pasaportazo y todo eso. Nacionalidades de Honduras vendidas a personas de otros países que iban viajando hacia Estados Unidos. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar, pero voy a decir una. Personas que dicen que están muertas, que pueden haberle cambiado las huellas digitales y ponerle otro nombre a esas personas. Quien tiene el poder puede ser que alguien que finge estar muerta pueda estar con otras huellas digitales, con otro nombre, y le extiende un documento con el cual puede ir a cualquier parte del mundo y nadie saber. Mire qué delicado. Sí. Pero son cosas que pueden encontrarse ahí. Nos detenemos en el noticiario al fin de la noche desde Maya Televisión. En realidad estamos disfrutando esta gala nocturna desde la ciudad de San Pedro Sula. Está el controversial, polémico y siempre abundante en información, el diputado Luis Redondo, desde San Pedro Sula. Maya Televisión transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula el noticiario nocturno con toda la gala al fin de la noche. Nos acompaña el diputado Luis Redondo, de las pocas comparecencias que él hace para esta compañía de broadcasting, en alianza Radio 1 y Maya Televisión y otras estaciones que se enchufan para ofrecer estas ofertas de mensajería a la población nacional con otra óptica. Diputado Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional ha firmado un convenio de apoyo a las reformas políticas con el secretario de la OEA, Luis Almagro. Esta es exactamente una consultoría que se ha refrendado en Washington, donde convergen el Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Supremo Electoral. Esto vendrían expertos de allá para consultar a todos los involucrados en la política y en la acción social de Honduras. Y he escuchado al exfiscal general de la República, próximo diputado ante el Parlamento Centroamericano del Partido Liberal, el doctor Edmundo Orellana, donde se plantea de parte de un sector de los que están en diálogo que serán reformas electorales, pero yo le capté al doctor Edmundo Orellana Mercado que será una nueva ley electoral. Y esta es la cuestión que usted nos podría explicar a la teleaudiencia de Maya Televisión. Bueno, yo esto lo interpreto de esta manera. Primero, la ONU tiene instalada una mesa del diálogo que ya tiene el tema de las reformas electorales. Ahora resulta que Almagro, el que cambió al embajador de la Maxi,
el que decía que se tienen que repetir las elecciones en Honduras, el que sabe, según una convención el que mandó el informe a Tegucigalpa, el que mandó al gobierno de Juan Orlando y no a la masa. Exactamente. Entonces, él viene y va a estar dirigiendo como secretario de la OEA un tema que entra en conflicto con la mesa de diálogo que está viendo el asunto electoral. Bienvenido sea, pues bueno que sea bienvenido. Porque la mesa técnica es una consultoría. La mesa técnica es una consultoría. Entonces que vengan, ¿qué nos van a decir? Primero, yo le puedo decir lo siguiente, señores, con identidad nueva o no, si no hay comprobación dactilar o facial en las mesas electorales va a volver a haber fraude. Oigan lo que le estoy diciendo. Con identidad nueva o no, si no hay comprobación dactilar, si no hay reconocimiento facial en la mesa electoral va a volver a haber fraude, así de simple. Entonces, eso es lo que van a decir ellos. A mí no me va a pagar nadie nada, se lo digo acá directamente, así funciona. Esa es la realidad nuestra. Yo lamento, mire, yo no conocía el viaje del Congreso, me preguntó un compañero diputado que está allá en esa delegación si yo iba a ir, porque él me decía, es que usted es el que más sabe de esto electoral. No tengo conocimiento, a mí no me van a invitar porque yo no. El caso es que cuando este tema es como si el Congreso Nacional va a jalar ese tema de discusión y lo va a llevar ¿a dónde? Al Congreso, a ver todas las opiniones que salgan de la mesa del diálogo de asuntos electorales y que salgan de allá de la OEA. Pero también hay una cosa importante, hay una mesa del fraude, una mesa que va a dictaminar el tema del fraude electoral, y en esa mesa hay dos líneas de investigación. La línea que es la línea del asunto constitucional y las leyes que se violentaron, y la otra es la parte técnica y las pruebas o los medios de prueba para demostrar el fraude electoral. Hay dos fraudes, el jurídico y el técnico, pero también hay otros elementos que van a salir ahí, que yo no los voy a mencionar acá, que se van a presentar porque este es el único espacio que hay. A mí me decía la vez pasada alguien, pero vos estabas en contra del diálogo. Sí, estoy en contra. Pero si yo tengo que ir a cualquier tribunal, a cualquier lugar a demostrar el fraude, lo voy a hacer sin ninguna importancia. ¿Sabe por qué? Porque sé que no va a haber marcha para atrás, pero voy a evidenciar a la gente que para mí son criminales y que gobiernan al país por haber violentado la ley. Y que se han impuesto por sobre la vida de las personas a las cuales a su servidor no les es indiferente. Como no es indiferente que en este momento se estén desplazando gente como consecuencia de la corrupción, como no es indiferente también la vida de las personas que en el Congreso pedí que se suspendieran los ascensos de las Fuerzas Armadas hasta que no se dé con los nombres de los que dispararon contra la gente que se manifestaba, y que tuve el valor de hacerlo, no por el hecho del valor, sino que fíjense que fue espontáneo eso. Yo no podía entender cómo el Congreso podía estar ascendiendo gente que pudo haber disparado contra los manifestantes. Fue espontáneo y empecé a gritarle los nombres de las personas ahí en ese momento, porque sí me causaba mucho dolor. Incluso usted tiene un compañero diputado del departamento de Cortés que es señalado de haber participado en violencia y en disparar contra manifestantes. Exactamente, son investigaciones que se tienen que hacer, y mire, más tarde o más temprano, mire, por eso disfruto y aplaudo. No me alegra, pero no me alegra por la persona, porque la parte humana mía está ahí. Me alegra por los hechos de ver a un expresidente de Sudamérica pedir clemencia porque estaba en cama. Mira como yo dije, así quedan y así van a quedar todos. Fujimori. Sí, Fujimori. El poder es efímero, miren, no se equivoquen, el poder es efímero y cambia de dueño. Todo el que miente, todo el que presenta una falsa denuncia, todo el que usa el poder para tomar ventaja, tarde o temprano va a tener que pagar por sus hechos. Y mejor ahora, que ahora con el uso de la tecnología, con la nueva generación que hay, esta generación de la cual ya las cosas ya no demandan solamente la presencia de pertenecer a una entidad política por arraigo. Ya esta generación lo demostró en el proceso pasado. Pusimos un outsider por segunda vez y gana las elecciones. Yo siento que ustedes van a resumir el diálogo con lo que incomoda a los que quieren conducirlo, la repetición de las elecciones. Mire, yo creo que el diálogo... Cuando le hablo de ustedes, de su grupo, Salvador de Honduras. Fíjense que yo creo que va a pasar esto. Por el bien de Honduras, del diálogo van a salir conclusiones importantes como la que salió hace poco con la denuncia de las maras. Pero van a salir conclusiones importantes que van a evidenciar lo que tanto denunciamos. Eso para mí es importante. Ahora, si saliera otra cosa y eso sirve para judicializar,
a las personas que hicieron el fraude electoral y los asesinatos de los ciudadanos que salieron a defender la Constitución, bienvenido sea, salga del diálogo o donde salga. Vamos a cerrar el noticiero y le quiero hacer una pregunta, contéstemela bien puntual y bien sincero, como usted se caracteriza. ¿Se va a lanzar para candidato a la alcaldía de San Pedro Sula Luis Redondo en un proceso electoral? Fíjese que no lo voy a negar, que a mí me lo están preguntando, me lo han preguntado, este año me lo han preguntado ya alrededor de unas 10 veces en privado, desde empresarios hasta gente en el Congreso Nacional, y mi respuesta es la misma que lo voy a decir a usted. Siento que es muy pronto responder a eso. Yo estoy observando cómo la configuración política se está moviendo. Sí le voy a apostar a algo, a la coalición multipartidaria y multisectorial. ¿Qué significa eso? La unidad de todos los partidos y de todas las representaciones del pueblo. A eso lo voy a apostar. Pero en este momento quisiera yo esperar cómo se van moviendo las posiciones del ajedrez para saber qué cosa hay que hacer y dónde y qué se va a hacer más adelante. ¿Se siente presente Luis Redondo en el Congreso Nacional o siente que lo mantienen aislado, relegado? Ambas cosas. La Junta Directiva, primero yo participo en todas las reuniones, hago aportaciones, he llegado a detener sesiones completas. Ahí, si usted pregunta a diputados que hayan logrado eso, yo creo que no hay. Pero las discusiones, he denunciado, por ejemplo, cosas que hacen que se suspendan las sesiones porque no tienen cómo objetarlas, no tienen cómo debatirlas. Entonces yo creo que ahí estoy presente. En la parte que es incómoda para mí es el hecho de que, a pesar de que denuncio cosas, no tenemos los votos. Y ahí es donde me siento relegado, porque ¿de qué me sirve que haga las denuncias, que le ponga en auto? Y señalo para este lado, porque en el Congreso a mi lado derecho se sienta la bancada del Partido Nacional, los pongo en auto a ellos. En auto significa que están conscientes, les digo los delitos que se van a cometer y aún así los aprueban. Votan por ellos, no les importa. Entonces ahí es donde yo no me siento parte, yo no me siento parte de la gente que vota por conveniencia o que vota por dinero o que vota por una situación de beneficio personal o de grupos. No, el voto debe ser representación del pueblo, y no lo digo por retórica, lo digo porque así lo siento y así lo voy a demostrar en todo el tiempo que esté en el Congreso. Luis Redondo, diputado por el departamento de Cortés, en el noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula, la temática del diálogo prácticamente ha dejado así, listo para quitar la cuña y lanzar su candidatura en lo que sería una futura coalición política por la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Cauto este señor que prácticamente lo está haciendo de manera muy obrera en la política nacional. Gracias por su atención. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.